en las sombras de lo desconocido, donde el fuego arde eternamente y las almas vagan sin descanso, nos adentramos en un viaje hacia el abismo más temido y debatido de la historia humana. ¿Un lugar de castigo eterno o acaso una metáfora de la separación de lo divino? Hoy exploramos las profundidades del infierno, como nunca antes se ha hecho. ¿Cómo es exactamente el infierno? Hoy nos embarcamos en un viaje a través de las escrituras, la teología y la historia para descubrir la verdadera esencia del infierno. No solo exploraremos sus descripciones bíblicas, sino que también desentrañaremos las interpretaciones y los debates que han surgido en torno a este enigmático destino. El infierno no es solo un tema de fascinación morbosa, es una pieza clave en el entendimiento de la justicia divina, el arrepentimiento y la redención. Su estudio nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras decisiones y el camino espiritual que elegimos seguir. A lo largo de la historia, el concepto del infierno ha evolucionado. Desde las primeras descripciones en el Antiguo Testamento hasta las vívidas representaciones en la Divina Comedia de Dante y más allá, el infierno ha sido tanto un espejo de los temores humanos como un recordatorio de la misericordia divina. ¿Es el infierno un lugar de castigo eterno, una condición espiritual o una metáfora de la separación de Dios? Acompáñame en este viaje de descubrimiento, mientras buscamos respuestas en las Sagradas Escrituras y en las mentes de los teólogos a través de los tiempos. Prepárate para desafiar tus preconcepciones, expandir tu entendimiento y tal vez, solo tal vez, encontrar una nueva perspectiva sobre uno de los temas más intrigantes y controvertidos de la fe cristiana. Esto es, ¿cómo es exactamente el infierno? Este pasaje de Apocalipsis nos presenta una visión del juicio final, donde Satanás, la bestia y el falso profeta son arrojados al lago de fuego y azufre. Este destino también está reservado para aquellos cuyos nombres no se encuentran escritos en el libro de la vida, simbolizando una separación eterna de Dios y un castigo perpetuo. El lago de fuego representa el castigo eterno y final para el mal. Es importante destacar que este castigo no solo es para las figuras del mal en la narrativa bíblica, sino también para aquellos que se apartan de la voluntad de Dios. La eternidad del castigo subraya la gravedad del pecado y la justicia divina. El lago de fuego representa el castigo eterno y final para el mal. Es importante destacar que este castigo no solo es para las figuras del mal en la narrativa bíblica, sino también para aquellos que se apartan de la voluntad de Dios. La eternidad del castigo subraya la gravedad del pecado y la justicia divina. Marcos 9, 43. La seriedad del pecado y el castigo eterno. En este pasaje, Jesús advierte sobre la seriedad del pecado y la importancia de evitarlo, incluso si esto significa tomar medidas drásticas como cortarse la mano o sacarse el ojo. La repetición de la frase «es mejor para ti entrar en la vida manco o tuerto que tener 2 manos o 2 ojos para ir al infierno, al fuego inextinguible», resalta la gravedad de enfrentar el castigo eterno en comparación con cualquier sufrimiento temporal en la tierra. El fuego inextinguible, la imagen del fuego que no se apaga, sirve como una poderosa metáfora del tormento eterno. Este fuego simboliza no solo el dolor físico, sino también el sufrimiento espiritual de estar separado de Dios. La importancia de la salvaguarda espiritual. Jesús utiliza un lenguaje hiperbólico para enfatizar la importancia de proteger la propia alma de las tentaciones que pueden llevar al infierno. Este pasaje nos llama a reflexionar sobre nuestras acciones y prioridades, subrayando la importancia de la salvación sobre los deseos terrenales. Los pasajes de Apocalipsis 20, 10 al 15 y Marcos 9 ofrecen una visión profunda del castigo eterno según la Biblia. Mientras Apocalipsis describe el juicio final y el destino de aquellos separados de Dios, Marcos nos advierte sobre la seriedad del pecado y la importancia de evitarlo a toda costa. Juntos, estos textos subrayan la justicia divina, la gravedad del pecado y la esperanza de salvación a través de la fe en Jesucristo. La eternidad del castigo en el infierno refleja la seriedad con la que Dios ve el pecado,
invitándonos a una reflexión personal sobre nuestras vidas y nuestra relación con lo divino. Históricamente, la visión del infierno como un lugar de tormento físico y castigo eterno ha sido predominante en la teología cristiana. Durante la Edad Media, por ejemplo, la Divina Comedia de Dante Alighieri presentó una descripción detallada y jerarquizada del infierno que ha influido profundamente en la imaginación cristiana occidental. Esta obra literaria, junto con las enseñanzas de la Iglesia en ese tiempo, enfatizaba la justicia de Dios y la necesidad del castigo para los pecadores impenitentes. En la teología medieval, figuras como Santo Tomás de Aquino argumentaron que el castigo eterno era una manifestación de la justicia divina, equilibrando el orden moral del universo. La eternidad del castigo se justificaba por la gravedad del pecado contra un Dios infinito, sugiriendo que solo un castigo infinito podría servir como una reparación adecuada. En tiempos más recientes, la teología del castigo ha experimentado un cambio significativo, con muchas denominaciones y teólogos reexaminando la naturaleza del infierno y el propósito del castigo eterno. Algunas perspectivas contemporáneas enfatizan menos el tormento físico y más la separación de Dios como el verdadero castigo del infierno. Esta visión se centra en el infierno como un estado de existencia en el que la presencia y el amor de Dios están completamente ausentes, lo cual es, en sí mismo, un profundo tormento espiritual. Teólogos como C.S. Lewis han sugerido que el infierno es una manifestación de la justicia divina en términos de permitir a las almas la elección de rechazar a Dios. En su obra The Great Divorce, Lewis presenta la idea de que el infierno es algo que las almas eligen por sí mismas, al alejarse de la bondad y la verdad de Dios. Además, algunos teólogos contemporáneos abogan por una comprensión más esperanzadora del destino final de la humanidad, explorando conceptos como la restauración universal, apocatástasis, donde eventualmente todas las almas se reconcilian con Dios. Aunque esta visión no es mayoritaria, refleja un deseo de reconciliar la justicia de Dios con su misericordia y amor infinitos. La justicia divina se fundamenta en el carácter de Dios, quien es perfectamente justo, santo y amoroso. Desde esta perspectiva, la justicia de Dios no se trata simplemente de castigar el mal o recompensar el bien, sino de restaurar el orden correcto y la armonía que el pecado ha roto. La justicia divina, por lo tanto, es una expresión del amor de Dios, buscando lo mejor para su creación. El castigo en el infierno, según la tradición cristiana, es la consecuencia última del pecado y el rechazo a Dios. Este castigo se entiende no solo como una pena por las acciones cometidas, sino también como la manifestación natural de vivir separados de la fuente de toda vida y bondad. En este sentido, el infierno representa la realidad espiritual de la separación eterna de Dios, que es la fuente de todo lo bueno y justo. La comparación entre la justicia divina y el castigo en el infierno revela una tensión inherente entre el amor de Dios y su santidad. Por un lado, la justicia divina demanda una respuesta al pecado y la maldad en el mundo. Por otro lado, el amor de Dios ofrece redención y salvación a través de Jesucristo. Esta tensión se resuelve en la cruz, donde la justicia y el amor de Dios se encuentran. El castigo en el infierno, entonces, puede verse como la justa consecuencia del rechazo voluntario de la gracia y el perdón ofrecidos por Dios. No es tanto un acto de venganza divina, sino la trágica realidad de elegir vivir separados de Dios, la fuente de toda justicia y amor. La justicia divina y el castigo en el infierno son conceptos complejos que reflejan la seriedad del pecado y la santidad de Dios. Mientras que la justicia divina busca restaurar el orden roto por el pecado, el castigo en el infierno sirve como un recordatorio sombrío de las consecuencias eternas de rechazar la relación con Dios. Las representaciones del castigo infernal en el arte y la cultura han jugado un papel crucial en la forma en que la sociedad ha visualizado y conceptualizado el infierno a lo largo de la historia. Estas representaciones varían ampliamente, desde las detalladas y a menudo aterradoras imágenes en la literatura y el arte visual hasta las adaptaciones más contemporáneas en el cine y la televisión. La Divina Comedia de Dante Alighieri
es quizás el ejemplo más emblemático de la representación del infierno en la literatura. En su Infierno, Dante describe un complejo universo de castigos donde los pecadores sufren tormentos eternos adecuados a sus pecados en la tierra. Las vívidas descripciones de Dante, llenas de simbolismo y justicia poética, han influenciado profundamente la imaginación occidental respecto al infierno. En el arte, pintores como Hieronymus Bosch y su obra El Jardín de las Delicias ofrecen una representación visual del infierno llena de imaginación y horror. Estas obras artísticas no solo buscaban enseñar sobre la moralidad y el castigo, sino también explorar la complejidad de la naturaleza humana y sus tentaciones. En la era moderna, el cine y la televisión han reinterpretado el concepto del infierno, adaptándolo a los contextos y sensibilidades contemporáneas. Películas como What Dreams May Come y series como The Good Place exploran el infierno y el más allá en general, de maneras que desafían las concepciones tradicionales, a menudo con un enfoque en la redención, el crecimiento personal y la justicia moral. Estas representaciones culturales del infierno han servido no solo como medio de exploración artística, sino también como herramientas de enseñanza moral y espiritual. Han influido en la percepción pública del castigo eterno, la justicia divina y la moralidad, reflejando y a la vez moldeando las creencias y valores de la sociedad. Las representaciones del castigo infernal en el arte y la cultura ofrecen una ventana a las preocupaciones, esperanzas y temores de la humanidad respecto al más allá. A través de estas representaciones, podemos ver cómo las ideas sobre el infierno y el castigo eterno han evolucionado, reflejando cambios en la teología, la filosofía y la ética a lo largo del tiempo. Estas obras no solo nos permiten entender mejor las concepciones históricas del infierno, sino también cómo la humanidad continúa luchando con las preguntas fundamentales sobre la justicia, el castigo y la redención. Los testimonios y relatos personales sobre el castigo en el infierno ofrecen una perspectiva íntima y a menudo emocional sobre este tema teológicamente denso. Estas narrativas pueden provenir de experiencias cercanas a la muerte, visiones espirituales o simplemente la reflexión personal sobre las enseñanzas religiosas. Al explorar estos relatos, podemos obtener una comprensión más profunda de cómo las personas interpretan y reaccionan ante la idea del castigo eterno. Algunas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, ECM, relatan haber visto visiones del infierno que son profundamente transformadoras. Estos testimonios a menudo describen lugares de gran sufrimiento y desesperación que sirven como un poderoso recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de las decisiones morales. Aunque las ECM son subjetivas y su interpretación varía, ofrecen una ventana a cómo el infierno es percibido a nivel personal y espiritual. A lo largo de la historia, santos y místicos han reportado visiones del infierno que han sido utilizadas para enseñar y advertir a los creyentes sobre las consecuencias del pecado. Estos relatos suelen ser detallados y descriptivos, con el propósito de motivar a una vida de rectitud y devoción. Aunque estas visiones no son experiencias universales, reflejan la seriedad con la que algunas tradiciones toman la doctrina del castigo eterno. Además de las experiencias sobrenaturales, muchos creyentes reflexionan sobre el concepto del infierno y su significado en la vida cotidiana. Estas reflexiones pueden surgir de la lectura de las Escrituras, la oración o la enseñanza en la Iglesia. A menudo estas reflexiones personales llevan a una renovada comprensión de la misericordia y la justicia de Dios, así como a un compromiso más profundo con la fe y la práctica religiosa. Los testimonios y relatos personales sobre el castigo en el infierno son tan variados como las personas que los comparten. Ofrecen una perspectiva valiosa sobre cómo los individuos se enfrentan a la idea del castigo eterno y cómo esta idea afecta su espiritualidad y comportamiento. Al compartir estas historias, se fomenta el diálogo y la reflexión sobre uno de los temas más desafiantes y misteriosos de la teología cristiana. Estos relatos personales pueden actuar como un espejo, reflejando nuestras propias creencias y emociones sobre el destino final del alma humana. La reflexión sobre el castigo en el infierno y su significado para la vida actual es una invitación a considerar las implicaciones éticas y espirituales de nuestras creencias.
La doctrina del castigo eterno, con sus raíces en las Escrituras y su desarrollo a través de la historia de la Iglesia, sigue siendo un tema de debate y contemplación en la vida cristiana contemporánea. La creencia en un castigo eterno lleva consigo serias consideraciones éticas. Nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza de nuestras acciones y su impacto en nuestra eternidad. La idea de que nuestras decisiones tienen consecuencias duraderas puede servir como un poderoso disuasivo contra el comportamiento inmoral y como un estímulo para vivir de acuerdo con los valores y enseñanzas cristianas. Además, nos impulsa a considerar cómo nuestras acciones afectan a los demás y a la creación en su conjunto, subrayando la responsabilidad que tenemos de cuidar y servir a nuestro prójimo. La doctrina del infierno también tiene profundas implicaciones para la vida espiritual. Nos invita a una introspección seria y a una evaluación de nuestra relación con Dios. La posibilidad del castigo eterno puede motivar a los creyentes a buscar una relación más profunda y auténtica con Dios a través de la oración, la adoración y la práctica religiosa. Además, puede inspirar a los creyentes a compartir su fe con otros en un esfuerzo por ayudar a las personas a encontrar el camino hacia la salvación. La reflexión sobre el castigo eterno también nos lleva a considerar la justicia de Dios. Aunque la idea de un castigo sin fin puede parecer en desacuerdo con la noción de un Dios amoroso, también puede ser vista como una manifestación de la santidad y la justicia perfectas de Dios. Esta tensión entre la justicia y la misericordia de Dios es un misterio central de la fe cristiana y requiere que los creyentes confíen en la sabiduría divina y en el plan redentor de Dios para la humanidad. La doctrina del castigo en el infierno nos desafía a vivir con una conciencia de la eternidad y con un compromiso renovado con los principios cristianos. Nos recuerda que nuestras vidas tienen un propósito y un destino que trascienden nuestra existencia terrenal. Al reflexionar sobre el castigo eterno, somos llamados a una vida de mayor significado, responsabilidad y esperanza, confiando en la promesa de la redención y la vida eterna a través de Jesucristo. Esta reflexión no solo enriquece nuestra comprensión de la justicia divina, sino que también nos impulsa a vivir de una manera que refleje el amor y la misericordia de Dios en nuestro mundo. La exploración del concepto del infierno, su naturaleza y las implicaciones de su existencia, según las enseñanzas cristianas, ha sido un viaje tanto desafiante como iluminador. A través de este proceso de investigación y reflexión para nuestro canal, he profundizado en un tema que, a menudo, es evitado por su complejidad y las emociones intensas que suscita. Sin embargo, este viaje ha reforzado mi comprensión de la justicia y el amor divinos y ha afectado profundamente mi visión del infierno y de la fe cristiana en su conjunto. Al sumergirme en las Escrituras, la teología y las representaciones culturales del infierno, he llegado a apreciar la profundidad y la riqueza de la tradición cristiana en su intento de comprender y comunicar verdades espirituales profundas. La doctrina del infierno, lejos de ser simplemente una advertencia de castigo, revela la seriedad con la que Dios considera el pecado y la justicia. Sin embargo, este viaje también ha reafirmado mi convicción de que el mensaje central del cristianismo es uno de esperanza y redención a través de Jesucristo. La existencia del infierno subraya la importancia de la elección y la responsabilidad personal en nuestra relación con Dios y con los demás. Invito a cada uno de ustedes, espectadores de Huellas Divinas, a reflexionar sobre su propia vida espiritual y las decisiones que toman cada día. La fe no es simplemente un conjunto de creencias que aceptamos pasivamente, sino una relación viva con Dios que requiere nuestra participación activa y consciente. Les animo a considerar cómo sus acciones y decisiones reflejan su fe y a buscar una relación más profunda y significativa con Dios. Aunque la discusión sobre el infierno puede ser sombría y desafiante, es crucial recordar que el mensaje central del cristianismo es uno de amor, redención y esperanza. Jesucristo vino al mundo para ofrecer salvación a todos, demostrando el amor incondicional de Dios por su creación. Este mensaje de esperanza es el corazón del Evangelio y nos recuerda que,
sin importar nuestras faltas, siempre hay un camino hacia la redención y la vida eterna a través de Cristo. Finalmente, quiero invitarlos a todos a compartir sus pensamientos, preguntas y reflexiones sobre este tema. Huellas Divinas es más que un canal de YouTube. Es una comunidad de personas en busca de entender mejor su fe y cómo aplicarla en sus vidas. Ya sea que estén de acuerdo o no con las perspectivas presentadas, su participación es valiosa y enriquece nuestra discusión. Juntos podemos construir un espacio de diálogo abierto y respetuoso, donde podamos crecer y aprender los unos de los otros. Este viaje a través de la doctrina del infierno ha sido, sin duda, desafiante, pero también increíblemente enriquecedor. Ha profundizado mi aprecio por la complejidad de la fe cristiana y ha reforzado mi compromiso de vivir de acuerdo con los principios de amor, justicia y misericordia que definen el cristianismo. Espero que este video haya sido tanto un desafío como una inspiración para ustedes y que juntos podamos continuar explorando las profundidades de nuestra fe en Huellas Divinas,